Muy buenos días. En este día sábado quinto de Cuaresma, 23 de marzo de 2024, reflexionamos del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 56. En aquel tiempo muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde ese día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que, si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. Palabra del Señor. Esta actitud de los fariseos, aunque están preocupados, según leemos en las Escrituras, por el futuro de su nación, y temen que si Jesucristo llega a ser muy popular, como hace tantas señales, la gente cree en él y vengan los romanos que querían mantener a los pueblos sojuzgados y los destruyan. Y por eso rechazan a Jesucristo. La historia ha demostrado que los romanos igual destruyeron a Israel en algún momento y que, por el contrario, en vez de salvarse con haber rechazado al Mesías, hoy siguen padeciendo una persecución y una destrucción. Como efectivamente decía Caifás, no sabían discernir, se equivocaron. Ahora, Jesucristo, dice la Escritura, no muere solo por la nación, sino que por todos aquellos que crean en él. Y gracias a ese sacrificio del Señor es que nosotros hoy hemos recuperado nuestra salvación y podemos recuperar nuestra naturaleza primitiva, pura, impecable, si es que nos dejamos tocar por el Señor. Y como una señal de que eso es factible, el Señor nos concede gracias en esta vida que nos permite vivir combatiendo contra esa tendencia al pecado, cosa que en nuestras fuerzas no podemos, pero son como una primicia de lo que será realmente nuestra vida cuando partamos de este mundo y podamos vivir cercanos a Él, junto a Él, en la vida eterna. También vemos esta actitud, que es la misma actitud del mundo, de los fariseos, que en el fondo tienen envidia de que haya uno que hace cosas que ellos no pueden hacer. Pero ellos no las pueden hacer no porque fuera imposible para ellos hacerlas, sino que no las pueden hacer porque no tienen fe. Están centrados en sí mismos. Y por eso es que tratan de destruir al Señor, con el pretexto de la nación, que es un poco lo que nos pasa también hoy en el mundo, de que estos gobiernos malditos que están gobernando distintas partes del mundo, pero especialmente acá en América y muy especialmente acá en nuestro país, usan palabras altisonantes y aparentemente en favor del pueblo, pero en el fondo es para sojuzgar al pueblo. Y siempre en estos casos tiene que haber un culpable que tenga que morir. Veíamos el otro día que agarraron piedras para matarlo porque hacía cosas en contra de su ley. Me llegó justamente ayer un meme en el WhatsApp que es muy interesante porque es la realidad que estamos viviendo hoy acá en Chile y que vivimos en general en el mundo. Cuando fue el estallido social, este estallido delictual armado por las izquierdas para desestabilizar el país, que es lo mismo que ha sucedido en todos los países de América, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, siempre partió así.
con un estallido social aparentemente del pueblo que buscaba justicia, pero en el fondo eran unos pocos asalariados del mal que generaban el caos, pero que no representaban a nadie. Es como el grupo Hamas ahora con los palestinos, que no representan a los palestinos, pero que igual tienen liquidado a Israel y a Palestina. Pues en la época del estallido social yo veía cómo enajenadamente destruían las iglesias, los supermercados, rompían todo lo que con tanto esfuerzo se había logrado realizar en 50 años desde que se pronunciaron los militares a pedido del pueblo para cortar con el comunismo que se estaba implantando en Chile y destruyendo el país con Salvador Allende. Este meme decía algo similar. Unos chicos en la playa jugando iban y venían del mar trayendo baldes con agua para hacer un castillito de arena. Y había un chico que los observaba de lejos. Una vez que terminaron el castillo, que era precioso y todos se van a jugar a la orilla del mar y viene este muchacho y destruye el castillo por pura envidia. Eso mismo es lo que hacen estos pseudo-idealistas de izquierda que tienen envidia de los países que progresan y los quieren meter en la pobreza. Y es lo mismo que hace el mundo espiritualmente con nosotros, que tienen envidia que nosotros podamos tener acceso a una vida eterna y ellos no. ¿La diferencia cuál es? Que ellos no tienen acceso a la vida eterna porque no quieren, porque el Señor murió para el pueblo y para todo el mundo. Si ellos quisieran reconocer a Jesucristo como a su Mesías, también tienen acceso a la vida eterna. Pero ¿quién les hace entender eso? Nosotros, viviendo nuestra vida en la fe y anunciando con alegría a cualquiera que se te cruce en el camino la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo para bien de cada uno de los hombres que viven en este planeta. Ya estamos al borde de comenzar la Pascua. Mañana es el Domingo de Ramos. Este domingo que se celebra la llegada triunfante de Jesucristo, y también vemos como en poquito tiempo los ánimos cambian, asusados por los que estos mismos que hoy están viendo cómo matar a Jesucristo, y consiguen que ese pueblo que lo aclamó cuando entró a Jerusalén victorioso como un rey humilde sentado en un burrito, ese mismo pueblo 5 días después pide que lo crucifiquen. Así es el mundo. Pero en la medida en que el mundo a nosotros nos persiga, el Señor nos da la vida. No te olvides nunca de eso. El que tenga oídos para oír, que oiga.